Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y bueno, he estado ausente unas semanas porque he estado malo y necesitaba pacientemente recuperarme. Paciencia que tiene mucho que ver con el vídeo de hoy, ya que estamos ante el día 27, una luna nueva en Tauro. Sembramos una semilla en Tauro. Tauro tiene que ver con esos procesos lentos, pacientes, biológicos. Y sí sentía la importancia de hacer este vídeo. O sea, faltan 3 días para la luna nueva. Sí sentía importante este vídeo porque, porque creo que en general se nos está escapando una gran parte de esta luna nueva. Porque claro, o sea, es una luna nueva, está claro que es una luna nueva tensa, difícil, porque hace una T cuadrada con Plutón y con Marte. Plutón y Marte, que están en su tercera y última oposición, uno de los aspectos destacables de este año, uno de los aspectos que van a provocar terremotos, no digo literales, o sea que podría ser también, pero que van a provocar mucho movimiento tanto a nivel colectivo como en lo personal. Entonces, la característica de esta luna es que hace la T cuadrada con Plutón y con Marte. Esa oposición, la tercera, como he dicho, de 3 oposiciones, entonces es la de cierre. Entonces podemos ver bastante los efectos que tendrá esta oposición. Pero hay una característica en esta luna nueva que es muy interesante, porque es una luna nueva en Tauro, pero es una luna nueva totalmente escorpiana. Fijémonos, Marte y Plutón son ambos regentes de Escorpio, regente tradicional, regente moderno de Escorpio. Y en oposición a esta luna nueva tenemos a Lilith. Que habrá gente que la ha incluido en esta luna, habrá gente que no. Lilith está a 2 grados, habrá gente que dice por un punto de cálculo es un orbe muy amplio. Yo creo que siendo Marte y Plutón ambos regentes de Escorpio, hay que tener muy en cuenta a esta Lilith en Escorpio. Y entonces, teniendo en cuenta que Lilith es un punto de cálculo, Lilith no es un planeta, no es un astro, entonces no emite energía, pero sí contiene información. Y contiene una información muy valiosa, más si tenemos en cuenta que las características de Lilith son muy afines a Escorpio, tienen mucho que ver con Escorpio. Entonces tenemos a los 2 regentes y Lilith, que no le podemos dar una regencia porque no es un planeta, pero sí que tiene una energía muy afín a Escorpio. Entonces tenemos una siembra en Tauro, que podríamos decir que es una siembra de calma, de bienestar, de solidez, de durabilidad, una siembra de abundancia, de fertilidad, pero desde la calma en Tauro, y esta siembra se hace en medio de una tormenta tremenda escorpiana. Entonces vamos a ir por partes, a ver esta gran cruz, que es un aspecto muy dinámico que además se da en signos fijos. O sea, es una gran cruz cósmica, una gran cruz fija. Y quizá las grandes cruces que son o sea, el gran cuadrado, que es un aspecto muy dinámico, formado de oposiciones y cuadraturas, quizá la expresión más, o sea, la gran cruz en signos fijos es quizá la combinación que más fuerza o energía desprende, precisamente porque es una figura muy dinámica, que genera mucho movimiento, pero lo genera en signos fijos. Entonces es ese tren de carga, ¿no? que cuando frena o cuando arranca, que hace crujir el hierro. O pensaba en estas cuerdas enormes que para amarrar los barcos en el puerto, cuando se tensan, crujen esas cuerdas, se desprende
una energía tremenda que es de esa combinación entre lo dinámico de la figura en sí y las energías implicadas que es la energía fija. Si además le damos ese matiz de que es una luna nueva extremadamente tormentosa, extremadamente intensa, escorpiana, pues bueno, pues la liberación de energía puede ser bastante importante. Veamos las dos, para ir por partes, veamos las dos oposiciones. Primero la oposición Marte-Plutón. Marte en Leo, Plutón en Acuario. Marte en Leo que está mucho mejor, por cierto, ahora que ha salido de Cáncer, ha estado cerca de 8 meses en Cáncer, con retrogradación incluida, por fin ha salido a Leo. Marte es un planeta de fuego, Leo es un signo de fuego, Marte necesita expresarse, y en Leo puede expresarse mucho mejor que en Cáncer. Entonces, Marte en Leo que sería nuestra autenticidad, porque de hecho el eje Leo-Acuario tiene mucho que ver con la autenticidad, ahora lo hablaremos, pero Leo tiene que ver con nuestra autenticidad, con lo individual y con nuestra creatividad, con aquello que nosotros podemos ofrecerle al mundo. En la casa 5, la casa leonina, nosotros ofrecemos al mundo nuestra creatividad. También es nuestra demostración, aquello que ofrecemos, aquello que demostramos en el mundo. Y en la casa 11 o la casa de Acuario es como el colectivo recibe, es aquello que demostramos. Entonces puede haber reconocimiento, puede haber rechazo. Es donde en ese eje 5-11 es un eje muy interesante en astrología psicológica, porque es donde construimos el sentido del merecimiento. O sea, mostramos en la casa 5 o queremos aportar en la casa 5, en la casa 11 hay una respuesta, o hay un premio o no lo hay. Entonces, nuestra acción creativa, aquello que aportamos al mundo, y cómo eso se mueve en lo colectivo. Esa oposición Marte-Leo puede tener muchas capas. O sea, puede tener una capa de lucha de poder. O sea, están en oposición y entre Marte y Plutón se pueden dar luchas de poder. ¿Cuándo se dan esas luchas de poder? Cuando yo, desde mi actuar individual, desde mi creatividad individual, quiero imponer en lo colectivo. O sea, es desde dónde aporto. Quiero poder desde aquello que aporto, o quiero todo lo contrario, quiero liberación y quiero autenticidad. Si mi actuar es auténtico, en Acuario, en lo colectivo, hay una liberación del poder interior. O sea, desde el actuar auténtico, hay una liberación del poder interior. Si mi actuar no es auténtico, surgen las sombras, surgen nuestras proyecciones, nuestras expectativas, y ahí media mucho Lilith. Ahora entraremos en ese tema. ¿Desde dónde actúo? ¿Cómo me quiero poner en el mundo? Desde la expectativa, desde aquello que yo proyecto. ¿Y qué es lo que proyectamos? Y ahí es donde entra Lilith, y ahora hablaremos del eje Tauro-Escorpio también, y de esa oposición Sol-Luna con Lilith. Con Lilith en Escorpio, que media en esta oposición Marte-Plutón, ahí donde está Lilith ha habido rechazo, ha habido sensación de humillación, sensación de aquello que el mundo no ha aceptado de mí. Entonces he tenido que reprimir o he tenido que encajar de alguna manera ese rechazo, y lo interiorizo. Y ahí se acumula enfado. En Lilith se acumula enfado, se acumula resentimiento, frustración, se acumula esa falta que ha recibido Lilith al ser rechazada. Se acumula rabia en Lilith. Y en Escorpio todavía más. Por eso son energías afines. Entonces, si yo actúo desde lo individual,
pero paso por todo aquello que tengo acumulado de enfado, de resquemor, un cierto resquemor hacia la vida, hacia los demás, ese resquemor que hace genera desconfianza en los vínculos, todo eso como que empapa esta sensación en Lilith puede empapar nuestro actuar, ¿no? Entonces Lilith en Escorpio lo que está pidiendo esta figura es que de alguna manera hagamos una purificación, o sea, como cuando se funde un metal en la fundición, por un lado sale el metal purificado y por el otro lado está la escoria, que son las impurezas, y podemos, mediante la fundición, podemos separar el metal más puro de las impurezas que se llama escoria en forja, ¿no? Entonces hay un proceso de liberación de escoria, de liberación de nuestras mierdas. ¿Qué son nuestras mierdas? Pues nuestras mierdas son básicamente nuestras expectativas, el cómo condicionamos nuestra vivencia a base de expectativas y a base de proyecciones de nuestros miedos, proyecciones de nuestras inseguridades. Entonces, si no hacemos esa purificación, el vínculo Marte-Plutón no puede ser liberador. Será una lucha de poder. Yo contra el mundo, yo contra los demás, y será una lucha de poder destructiva. En cambio, si hacemos esa combustión para sacar la escoria, para purificar. Por eso este vídeo lo he llamado la luna del Fénix. No es que sea oficialmente la luna del Fénix, no, yo la he llamado así, primero porque el ave Fénix es uno de los símbolos muy relacionados con Escorpio, porque muere y renace de sus cenizas, ese proceso de constante transformación y transmutación, esa alquimia, pues igual con ese proceso de fundición que separa lo puro de la escoria, que para eso saca a flote nuestras mierdas, nuestras proyecciones, nuestras frustraciones, para que se pueda dar esa alquimia, para que pueda renacer el Fénix. Entonces el Fénix, ¿dónde tiene que renacer? En esta semilla que plantamos en Tauro. O sea, que esa semilla tiene un proceso de 6 meses y después de 18 meses para completarse, ¿no? Es un proceso que inicia, es algo que se abre. Lo que pasa es que en esta figura, sobre todo lo que vamos a notar ahora, es la parte del Fénix que muere. Es la parte del Fénix que tiene que hacer esa combustión alquímica y que tiene que hacer ese proceso de separación de lo puro y lo impuro, o aquello que condiciona y no libera nuestra acción en el mundo y nuestro poder interior, que ese es el verdadero poder de Plutón, ¿no? El poder interior. Otra cosa es el tema de las plutocracias y Plutón enfocado en el poder sobre los demás. Mientras a Plutón lo pongamos afuera, nos va a seguir destruyendo. Plutón es el poder interior que hay que liberar, de alguna manera. Para poder liberar ese poder interior, hay que hacer esa alquimia en Escorpio, para que pueda renacer el ave Fénix de una manera sólida, duradera, estable, fértil, abundante, fiable en Tauro. Bueno, la luna del Fénix lo he llamado porque creo que es una luna que es extremadamente tensa y difícil, pero al mismo tiempo es una luna que aporta como una gran esperanza, pero me da que no va a ser del todo fácil. ¿Dónde la enmarcaría esta luna? Los efectos inmediatos, pues probablemente 3 días antes, 3 días después. Pero después esta luna tiene un proceso de 6 meses. Dentro de 6 meses
en la luna llena, la luna llena de Tauro, con el Sol en Escorpio, dentro de 6 meses empezaremos a ver brotes de este proceso. Pero una luna llena que también se enmarca en otros aspectos. Primero, que es la última oposición Marte-Plutón, y después tenemos el siguiente aspecto complejo que vamos a tener, es la cuadratura Saturno-Júpiter, cuando Saturno entre en Aries y haga la conjunción, aunque no llega a ser exacta, hasta el año que viene no será exacta, la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, va a hacer cuadratura con Júpiter en el primer grado de Cáncer. También va a ser la tercera cuadratura, la tercera de 3 cuadraturas, también va a ser esa cuadratura de cierre entre los dos cronocratores, los dos maestros del tiempo, Saturno y Júpiter, y ahí enmarcaría esta lunación también en este proceso. Este es un aspecto muy importante que viviremos a principio de verano. Entonces, entre estos dos aspectos van a suceder cosas, va a haber purificación, va a haber intensidad, va a haber vamos a tener que ver nuestras cosas, nuestras cosillas, vamos a tener que ver dónde proyectamos, dónde ponemos expectativas afuera, donde no somos capaces, porque este eje Tauro-Escorpio tiene mucho que ver con esto, donde no somos capaces de quedarnos en la sencillez de Tauro, en la inmediatez, esa materialidad de Tauro, la inmediatez, la sencillez, no la complicación, frente a la complejidad psíquica de Escorpio. Sencillez, una semilla de sencillez, una semilla de fertilidad, frente a una extrema complejidad con Lilith ahí, una dolorosa complejidad, diría. Y hay que soltar esa complejidad, hay que transmutarla a través de la acción de Marte en Leo, a través del ver nuestras cosas, o sea, nuestros condicionamientos, nuestros miedos, nuestras proyecciones, y a través de cómo ponemos ese Marte, de cómo nos ponemos en lo colectivo, y de cómo es ese proceso de sentir que vivimos desde nuestra esencia. O sea, esencia, hablo del eje Leo-Acuario por la autenticidad, y esencia también muy taurina. O sea, Tauro es como un volver a lo esencial, es un volver a nuestro centro, a nuestro núcleo, volver a la tierra. Tauro es muy de tierra, ¿no? Entonces hay todo un proceso que ya llevará tiempo en marcha, porque esta es la tercera oposición, entonces, pero ahora es cuando realmente vamos a notar esa necesidad de volver hacia nuestro centro, hacia la calma, pero a pesar de, o sea, ¿qué quiero decir con a pesar de? Sabiendo y viendo, o sea, el tema es ir hacia la sencillez, aun sabiendo que hay complejidad, no negándola. O sea, no podemos negar a Lilith en Escorpio, no podemos negar la oposición de Marte y Plutón. El tema es sabiendo, conociendo toda esa complejidad, aún así, de alguna manera, elijo la sencillez. Entonces, para acabar, diría que nuestro actuar creativo pueda liberar nuestra autenticidad y nuestra potencia de vida. Que nuestro actuar creativo pueda liberar nuestra autenticidad, nuestra potencia de vida, sabiendo que hay complejidad, que hay que transitar, que hay que transmutar, que hay que alquimizar, por decirlo de alguna manera.
Bueno, muchas gracias. Espero veros dentro de poco tiempo. Si os ha gustado, darle al me gusta o al botón de suscripción, que esto siempre ayuda. Hasta la próxima.